Número 2. Belcebú, el señor de las moscas. A lo largo de las antiguas tradiciones, pocos nombres han generado tanto rechazo y temor como Belcebú. Su título, el señor de las moscas, no es casualidad. Representa la corrupción, la descomposición y todo aquello que se pudre lentamente, tanto en el mundo físico como en la mente humana. Donde Belcebú está presente, la decadencia no llega de inmediato. Se instala poco a poco, casi de forma imperceptible, hasta que ya es imposible ignorarla. A diferencia de otras entidades asociadas con el deseo o la violencia directa, Belcebú se relaciona con algo más silencioso, pero igual de peligroso, la degradación. No destruye de golpe, contamina, convierte lo limpio en sucio, lo sano en enfermo, lo estable en inestable. Su poder no radica en la fuerza, sino en la persistencia. Históricamente, su nombre ha sido vinculado con antiguas deidades que posteriormente fueron consideradas demoníacas. Con el paso del tiempo, su figura evolucionó hasta convertirse en uno de los principales símbolos del mal en diversas creencias. Se le asocia con plagas, enfermedades y, sobre todo, con la corrupción del espíritu. El término moscas no solo hace referencia a los insectos, es una metáfora. Las moscas aparecen donde hay descomposición, donde algo ha muerto o está muriendo, siguen el rastro de la podredumbre, y Belcebú, según estas interpretaciones, hace exactamente lo mismo, pero a nivel humano. No llega cuando todo está bien, llega cuando algo comienza a romperse. Puede ser una duda, un conflicto, una emoción negativa que no se resuelve. Al principio, parece insignificante, una pequeña grieta, pero esa grieta, con el tiempo, se expande, y es ahí donde la influencia de Belcebú se vuelve evidente. Las personas afectadas por esta entidad no suelen experimentar cambios bruscos al inicio. Todo ocurre de manera gradual, se vuelven más apáticas, más indiferentes, menos conscientes de su entorno. Lo que antes importaba deja de tener valor. Lo que antes parecía incorrecto, ahora se vuelve aceptable. Este proceso es lento, pero constante. Uno de los aspectos más inquietantes de Belcebú es su relación con la mente. No induce impulsos intensos como otros demonios. En cambio, debilita, reduce la energía, la motivación, la capacidad de reacción. Es como si apagara poco a poco la voluntad de la persona. En muchos relatos, quienes han experimentado este tipo de influencia describen una sensación de vacío. No es tristeza profunda ni desesperación inmediata, es algo más sutil, una falta de interés general, una desconexión progresiva con la realidad. Y mientras esa desconexión crece, también lo hace la corrupción. Las decisiones comienzan a cambiar, no de forma extrema al principio, sino en pequeños detalles. Se descuidan responsabilidades, se ignoran problemas, se permite que situaciones negativas continúen sin intervención. Todo se acumula, y lo que no se atiende, se deteriora. En contextos más extremos, Belcebú ha sido asociado con entornos donde la degradación es evidente. Lugares abandonados, espacios donde la suciedad y el caos dominan, ambientes donde la vida parece estancada. Pero su verdadera influencia no depende del lugar físico, sino del estado interno de las personas. Una mente descuidada, una emoción reprimida, una situación ignorada, todo eso puede convertirse en el terreno perfecto. Existen relatos que describen cómo grupos enteros pueden verse afectados por esta energía. No es necesario que todos crean en su existencia. Basta con que el ambiente se vuelva negativo, que la comunicación se deteriore, que los conflictos no se resuelvan. Poco a poco, la armonía desaparece y es reemplazada por tensión, apatía y desorden. En estos casos, no hay un momento exacto en el que todo cambia, no hay un punto claro de inicio, solo un antes y un después. Otro elemento clave en la figura de Belcebú es la enfermedad. En muchas tradiciones, se le considera responsable de plagas y afecciones físicas. Pero más allá de lo literal, esto también puede interpretarse como una representación del deterioro interno. Cuando una persona pierde el equilibrio emocional, cuando deja de cuidarse, cuando se desconecta de sí misma, su salud comienza a verse afectada. Y ese deterioro, al igual que la influencia de Belcebú, no ocurre de inmediato, es progresivo. Lo más peligroso es que, en muchos casos, la persona no reacciona, no porque no quiera, sino porque ya no tiene la energía para hacerlo. La apatía se convierte en una barrera, y esa barrera impide cualquier intento de cambio. A diferencia de entidades que generan miedo directo, Belcebú opera en un nivel más profundo. No necesita asustar. Su objetivo no es provocar pánico, sino normalizar la decadencia, hacer que lo negativo parezca cotidiano. Cuando eso sucede, la resistencia desaparece, y sin resistencia, no hay límite. Sin embargo, al igual que con otras entidades, existe una forma de enfrentarlo. No es sencilla, pero es clara: atención y acción.
reconocer los signos de deterioro, tanto internos como externos, y actuar antes de que se vuelvan irreversibles. Mantener el orden, tanto físico como mental, es fundamental. Resolver conflictos en lugar de ignorarlos. Cuidar el entorno. Cuidarse a uno mismo. Son acciones simples, pero requieren constancia, porque Belcebú no ataca de una sola vez. Insiste, espera, aprovecha cada descuido, y cada vez que algo se deja pasar, gana un poco más de espacio. La idea de un demonio que representa la corrupción puede parecer simbólica, pero su significado es claro. Todo aquello que no se atiende, que se descuida, que se ignora, eventualmente se deteriora. Y ese deterioro, si no se detiene, se convierte en destrucción. Por eso, el verdadero peligro de Belcebú no es su apariencia ni su historia, es su método. Silencioso, constante y casi invisible. No se anuncia, no advierte. Solo aparece cuando ya es demasiado tarde. Y cuando finalmente se nota su presencia, lo que antes estaba vivo, ya ha comenzado a descomponerse. Número 3. Lucifer, el portador de luz. Entre todos los nombres asociados con entidades oscuras, ninguno es tan conocido, tan debatido y tan malinterpretado como Lucifer. A diferencia de otros demonios cuya naturaleza es puramente destructiva, Lucifer representa algo más complejo. Su historia no comienza en la oscuridad, sino en la luz. Y es precisamente esa dualidad lo que lo convierte en una de las figuras más peligrosas y fascinantes dentro de la tradición. El nombre Lucifer significa portador de luz. En sus orígenes, no era visto como una entidad maligna, sino como un ser elevado, asociado con el conocimiento, la claridad y la iluminación. Sin embargo, su caída lo transformó en un símbolo de rebeldía, orgullo y, sobre todo, desafío a la autoridad. Esta transformación no ocurrió de manera inmediata. Según diversas interpretaciones, fue el resultado de una decisión, un acto de voluntad. Lucifer no fue destruido en un inicio, ni corrompido por otra fuerza. Eligió, y esa elección marcó el inicio de su caída. Lo que hace a Lucifer particularmente peligroso no es su poder, sino su filosofía. Representa la idea de cuestionar, de desafiar, de no aceptar límites impuestos. En cierto contexto, esto puede parecer positivo. La búsqueda de conocimiento, la independencia, la autonomía, son valores que, en equilibrio, impulsan el crecimiento humano. Pero en exceso se convierten en algo completamente distinto. El orgullo es el núcleo de su representación. No un orgullo simple, sino uno absoluto. La creencia de estar por encima de todo, de no necesitar guía, de no tener que rendir cuentas. Es esa idea la que, llevada al extremo, puede destruir a una persona desde dentro. A lo largo del tiempo, Lucifer ha sido interpretado como una figura que no impone, sino que convence. No obliga a actuar, sugiere, presenta ideas, alternativas, caminos que parecen más fáciles, más lógicos, más atractivos. Y es ahí donde reside su influencia. Porque no todo lo que ofrece parece negativo al inicio. De hecho, muchas de las decisiones asociadas con su influencia comienzan con una sensación de empoderamiento. La persona siente que está tomando el control, que está liberándose de restricciones, que finalmente está actuando por sí misma. Pero esa libertad, sin equilibrio, puede convertirse en aislamiento. Cuando una persona deja de escuchar, de considerar otras perspectivas, de reconocer límites, comienza a separarse, primero de los demás, luego de la realidad, y finalmente de sí misma. Ese proceso no es inmediato, es gradual. Al principio, se percibe como crecimiento, luego como independencia, después como superioridad, y al final como desconexión total. En muchos relatos modernos, esta influencia se manifiesta en personas que desarrollan una confianza extrema en sus propias ideas, sin cuestionarlas. Individuos que rechazan cualquier forma de crítica, que interpretan cualquier desacuerdo como un ataque, y que poco a poco se encierran en su propia visión del mundo. Esa visión, al no ser contrastada, se distorsiona. Y cuando la realidad ya no coincide con esa percepción, el conflicto es inevitable. Lucifer también está asociado con el conocimiento prohibido, no en el sentido literal de secretos ocultos, sino en la búsqueda constante de ir más allá de los límites establecidos. Esta búsqueda puede llevar a descubrimientos importantes, pero también a consecuencias impredecibles cuando no se considera el impacto de lo que se hace. El deseo de saber más, de tener más control, de entender todo puede convertirse en una obsesión. Y esa obsesión, si no se controla, puede consumir por completo. Otro aspecto importante es la ilusión de control. Bajo esta influencia, las personas creen tener todo bajo dominio. Piensan que pueden manejar cualquier situación, que
pueden detenerse cuando quieran, que nada se les va a salir de las manos. Pero esa percepción rara vez coincide con la realidad, porque cuando finalmente se dan cuenta de que han perdido el control, ya están demasiado lejos para regresar fácilmente. En este sentido, Lucifer no destruye directamente, no necesita hacerlo. Su impacto se refleja en las decisiones que las personas toman creyendo que son completamente libres. Decisiones que, acumuladas, construyen una caída que no se percibe como tal hasta que es evidente. A diferencia de otras entidades que generan miedo o ansiedad, la influencia de Lucifer puede sentirse incluso positiva en ciertos momentos. Da confianza, seguridad, claridad aparente, pero esa claridad no siempre es real. Es una versión filtrada, incompleta, diseñada para reforzar una idea específica. Y cuando solo se ve una parte de la realidad, el error es inevitable. En términos simbólicos, Lucifer representa el exceso de individualidad, la pérdida de equilibrio entre el yo y el entorno, la desconexión entre la libertad personal y la responsabilidad. Porque la verdadera libertad no es hacer todo lo que se desea, sino saber cuándo detenerse. Y ahí es donde muchos fallan. La historia de Lucifer no es solo la de una entidad que cayó, es la de una advertencia, una representación de lo que puede ocurrir cuando el orgullo supera a la razón, cuando el deseo de control elimina cualquier forma de límite. No se trata de evitar el pensamiento crítico o la independencia, sino de mantenerlos en equilibrio. Porque sin ese equilibrio, incluso las mejores intenciones pueden llevar a resultados destructivos. En la vida cotidiana, esta influencia puede pasar desapercibida. Se manifiesta en decisiones pequeñas, en actitudes, en la forma en que una persona interpreta el mundo. No es necesario creer en su existencia literal para reconocer su efecto. Basta con observar cómo el exceso de confianza puede llevar a errores, cómo la falta de autocrítica puede distorsionar la percepción, cómo el aislamiento puede crecer sin que la persona lo note. Y cuando finalmente se reconoce el cambio ya ha ocurrido, Lucifer no aparece como una figura oscura en la mayoría de los casos. Su presencia es más sutil, más racional, más convincente. No asusta, persuade, no impone, sugiere, no obliga, convence. Y es precisamente por eso que es uno de los más peligrosos. Porque cuando alguien cae bajo su influencia no siente que está cayendo, siente que está ascendiendo.